Les damos la bienvenida, le damos gracias a Dios por todos ustedes. Vamos a seguir nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a hacer una pausa, aunque no es pausa, ¿no? Es más bien como explorar un poquitico un apéndice aquí, una de la enseñanza. Estamos viendo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese Evangelio está dentro de otra enseñanza que empezamos, que es el verdadero Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio? El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, es un Evangelio de poder. Ese poder, ¿cómo se manifiesta? A través de la salvación. Entonces ahora vamos a mirar esa salvación, qué implica, qué significa ese poder que tiene el Evangelio para darnos salud y vida. Hay otra versión, como la versión de Jerusalén, que dice: el Evangelio es poder de Dios para salud. Me indagaban, me preguntaban acerca de la enfermedad, de la plaga esta que hay, por qué algunos hermanos cristianos de buen testimonio, de buen renombre, por qué algunos pues han sido tocados con esto, han fallecido aún. Hay muchos, es tremendo todo esto. Es muy difícil uno poder pues dar una definición exacta que cubra todas las inquietudes de la iglesia, pero vamos a tratar de ir abriendo abriendo el entendimiento para comprender que nosotros pues hay ciertas leyes espirituales que se tienen que cumplir en la iglesia, hay ciertos momentos, hay ciertas cosas que tienen que suceder, dentro de ellas la enfermedad, amén, y la muerte. Bueno, indudablemente la enfermedad tiene el origen en el pecado. El pecado tiene su origen en el orgullo. El orgullo tiene su origen en la desobediencia, o bueno, ponga uno adelante, el otro atrás, como quiera, pero el origen de la muerte y del pecado, el origen de la muerte y de la enfermedad es el pecado. Amén. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, ¿cierto que sí? Bueno, pues entonces el hombre, cuando hablo de hombre, no estoy hablando de varón ni mujer, estoy hablando del hombre. En la Biblia significa el ser humano. El ser humano, que ahí abarca hombre, varón y mujer. Hay que hacer esa salvedad, porque hay veces que uno habla y dice: ¿y la mujer qué? ¿La que pecó? Sí, todo eso, pero estamos hablando del ser humano. Así lo narra la Biblia, así se escribe, así está traducido en la Biblia. Bueno, entonces Dios hizo su creación perfecta. Usted sabe que dice que vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera y lo bendijo. Entonces nosotros ahora vamos a mirar cómo es la bendición que nos dio. Nos dio una bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Capítulo 1 de Génesis, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así lo hizo, vio que todo era bueno y lo bendijo. Y descansó, no hizo nada más. Terminó su obra. Amén. Bueno, el hombre es puesto en el paraíso, es formado en el polvo de la tierra, es puesto en el paraíso. Allí Dios le encomienda cosas, le da leyes, le da... no digamos propiamente leyes, le da una advertencia, le da un mandamiento, y le dice que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre, el ser humano, no obedeció, y entonces transgredió la ley de Dios. E indudablemente, cuando transgrede la ley de Dios, ya había una sentencia establecida por Dios, que es un dador de leyes y es un juez justo. Dijo: el día que comas de él, morirás. O sea, la sentencia por la desobediencia es la muerte. De ahí entró la muerte. Amén. En Romanos dice que la muerte entró por un hombre, que es Adán, porque a través de Adán se multiplica la raza humana. Bueno, podemos decir nosotros que vamos a ir a Génesis, al capítulo 2. Vamos a ir mirando cómo se origina la enfermedad. La enfermedad es un deterioro del cuerpo, de la parte física, de la parte material,
esa enfermedad, ese deterioro del cuerpo puede venir del alma o puede venir del espíritu. Porque allá tenemos que llegar, si vamos a mirar los orígenes de la enfermedad. Ahora, la enfermedad tiene como origen el pecado. No quiere decir que todo aquel que se enferme es porque está en pecado. O escuche bien lo que estoy diciendo. El origen de la enfermedad es la caída del hombre, del pecado. Amén. Entonces el cuerpo se deteriora, o sea, se enferma, y de ahí genera la muerte. Ahí tenemos varios casos. Por ejemplo, la Biblia narra que Eliseo enfermó de muerte, que Ezequías se enfermó de muerte, o sea, enfermedad para morirse. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar algunas cosas que son interesantes. En el capítulo 2 habla de esto, que entonces la desobediencia del hombre. En el capítulo 3, dice que en el capítulo 2 que estábamos, dice que Dios lo puso en el paraíso, ya le había dado una orden, y era que Él le daba todo el sustento, todo lo que Dios había hecho era bueno. Esto tiene que analizarlo, esto no es ley, esto no es un mandamiento de hombre, no es un pensamiento filosófico, ni es un pensamiento mío, esto es lo que expresa la palabra, solamente que hay que entenderlo. Amén. Está escrito ahí, lo único que tenemos es que darle una correcta aplicación. Cuando Dios crea al hombre, creo que en esto nos vamos a demorar un poquito, como siempre. Entonces, él le da, aquí dice, en el capítulo 1, dice el 29, 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así lo dijo Dios, y así fue. El hombre comía frutos y las animales comían hierba. Amén. Y dice el versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Cuando nosotros vamos a mirar Efesios capítulo 1, dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esta es la parte espiritual, porque esto fue en el cielo. Todavía no ha sido formado el hombre en la tierra. Dios, hagamos. Amén. Hay una implicación que no quiero nombrarlo, no quiero entrar en detalle, pero sigamos así, con este enfoque. Bueno, y entonces dice la Biblia que los bendijo y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Bueno, ahí nos toca hablar un poquitico, pero no ahora, vamos a hablarlo más adelante acerca de lo que se refiere, lo que es en verdad el día de reposo. Amén. No estamos hablando, nosotros tenemos que guardarlo, es el reposo de Dios, en él reposó Dios. Entonces ahora lo vamos a hablar luego. Entonces estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra ya era en el cielo, no, en la eternidad, digámoslo así. Y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No había un hombre para labrar la tierra. Todo eso tiene un montón de cosas que mirar ahí. Con despacito vamos a ir mirándolo, pero no me voy a detener, voy a tomar únicamente el enfoque de la enfermedad. Amén. Bueno, ahora viene el mandamiento de no comer del fruto. El capítulo 2, verso 17, 16.
Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, ahí. Entonces ya sabemos, comieron, desobedecieron, entonces ahora viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios en el capítulo 3. Dijo: a ver. Vamos a leer un poquitico aquí. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? También tenemos que hablar de la desnudez del hombre. ¿Por qué? Ellos no sabían que estaban desnudos, no se avergonzaban. O sí sabían, pero no se avergonzaban. Amén. Hay un montón de cosas aquí para aprender. Y entonces dijo: ¿has comido? Y él le dijo, el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y a la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Está narrando el evento, el proceso, cómo se hizo. No son disculpas, está haciendo una narrativa de cómo ocurrieron las cosas. Amén. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, o tu voluntad estará sujeta a tu marido, etc. Y al hombre le dijo: escuche bien, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí ya cambió la cosa. Primero comiendo frutos, ahora le aumenta la dieta, va a comer plantas. Amén. Legumbre, dirá usted, plantas. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El pan no son frutos, el pan ahora son el procesamiento que tiene que hacer el hombre de todos los frutos y todas las hierbas para poder sacar un alimento. ¿Por qué? ¿Por qué le aumenta a Dios eso? Porque la tierra entra en maldición. La tierra, los frutos, cuando la tierra la crea Dios, la tierra tiene los nutrientes y tiene la fertilidad y tiene toda la vitamina y todo lo que necesita. Dios pone los frutos, en los frutos pone todo aquello que el hombre necesita para mantener su vida, la vida que Dios le dio. No le dio una vida mortal, le dio una vida que era semejanza de él. El hombre gozaba de eternidad. Amén. No sé si me alcanza a entender esto, hermano. Entonces Dios le dio, tenía todos los ingredientes necesarios para que ellos permanecieran en salud. Y al haber salud, no haber enfermedad, pues no hay muerte. La cuestión está en que si el hombre permanece en obediencia, así estaríamos todavía. Pero el hombre pecó. Ahora déjeme le hago una anotación aquí. Cuando el hombre salió, cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, entonces Dios les dio, en el verso 78, en algunas versiones dice que les dio pan de ángeles o pan de nobles, refiriéndose al maná. Amén. Entonces les dio maná. ¿Por qué? Porque ellos ahora salen bendecidos por Dios, son rescatados de la cautividad, rescatados del Egipto de pecado. Ahora viene Dios, los va a llevar por el desierto, con promesa. Ellos van a comer maná y van a permanecer en salud, porque en el desierto pues hay temperaturas altas, de noche hay frío, heladas, no hay variedad de alimentos, no hay frutos, no hay hierbas, no hay nada.
Pero ya me le adelanté un poquito porque hay otros cambios que tenemos que ver en el tiempo de Noé, del diluvio. Entonces aquí Dios tiene que agregarle esto. ¿Por qué? Porque la tierra entró en maldición. La tierra ahora va a producir espinos y cardos. No los creó Dios. Es una degradación de la vegetación. Van a sembrar y lo que siembran ellos le va a producir espinos y cardos. No todos los semillas. Dios los levantó para que labraran la tierra. Creo que esto algún día lo hablamos, ¿no? Bueno, entonces ahora empieza, ya ellos ya no tienen eternidad. Entonces ya Dios le quita el vigor a la tierra para que ellos permanezcan, para poder que se mueran. Tiene que sacarlos del Edén, tiene que maldecir la tierra, tiene que hacerlo Dios, porque si no, ellos no se van a morir. Entonces quiere decir que la salud entra por la boca. Depende de lo que usted coma, así mismo es la salud. Ojalá que esto aprendamos de esto. Amén. Bueno, dejémoslo hasta allí. Vamos a analizarlo un poquito. Entonces quiere decir que Dios, la transgresión trae consecuencias. El pecado trae consecuencias, que es lo que queremos definir. Trae consecuencias y pide la muerte. ¿Cómo viene la muerte? Porque Dios pide cuentas y le quita la gloria al hombre. Por eso somos destituidos de la gloria de Dios, porque el hombre te da gloria. Ahí en el Edén están cubiertos con la gloria de Dios, por eso ellos no se avergonzaban de estar desnudos. También le voy a explicar eso después, porque Dios es luz. Bueno, y entonces, mi hermano, aunque ya lo hemos explicado aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí usted tiene que entender. La entra en maldición, ahora le aumenta la dieta, ¿para qué? Para que las plantas suplan lo que el resto de frutos no le da. Y mira cómo estamos nosotros ahora. Vamos a ir mirando esto. Viene en el capítulo 4, Caín mata a Abel y entonces se multiplica, empieza el pecado a crecer. Encontramos a otro personaje por aquí que ya tiene 2 mujeres, etcétera. Llegamos al capítulo 6 y vemos aquí más problemas. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Entonces la genética, para no profundizar en esto, la genética cambió aquí. Aquí ya se mezcla la genética del hombre con la de los hijos de Dios, que son ángeles. Ángeles que no guardaron su lugar de... Eso lo dice la Biblia por todas partes. Ya lo hemos estudiado, son los nefilines y toda esa cuestión. Bueno, y aquí dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días, etc. Entonces Dios determina, y el versículo 5 es el que me interesa. Todo esto usted lo hemos estudiado, todo esto usted lo ha leído, lo hemos estudiado más de una vez con diferentes enfoques. Bueno, aquí viene este versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. El corazón de ellos generaba nomás pensamientos hacia el mal, hacer lo malo, siempre a ir en contra de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de tu corazón emana la vida. Ya estamos viendo argumentos, estamos viendo cosas allí que tienen que ver con la enfermedad. Amén. Entonces, cuando decimos que la enfermedad proviene del pecado, no les quiero decir que todo el que se enferma es porque está en pecado, porque la Biblia enseña otras cosas. También que, por ejemplo, el Señor dijo, en el capítulo 9 de Juan le preguntaban, ¿quién pecó los padres para que haya nacido ciego? Dijo, ni ni los padres pecaron, sino para que se hagan manifiestas las obras de Dios. Amén. No diciendo que el que había nacido no tenía una naturaleza caída, sino que no había un pecado que generara la ceguera, por cuanto, ¿me entiendes? ¿Siento que sí? ¿Sí o no? Bueno, ahora mire, vamos a ir pues un poquitico más adelante. Entonces aquí dice que Dios vio
los designios del pensamiento, entonces del corazón. Entonces el hombre, en vez de conservar, bueno, ya cayó, ya desobedeció. Ahora, en vez de obedecer a su conciencia, porque ya entra a operar la conciencia, su conciencia se contaminó de tal manera que sigue tendiendo a hacer lo malo, y entonces ya usted empieza a ver en los capítulos anteriores que unos vivían 900, 800, 700, 600, 500, y a lo último terminan en 120 años. Es por el pecado. O sea, no el pecado que cometió un hombre determinó la muerte de él, no. Es el pecado, la transgresión. El mundo entra en pecado, el ambiente de pecado que tenemos en el mundo, ese ambiente que se llama ambiente de tinieblas o sistema de la carne o sistema del mundo, es un sistema de pecado o de tinieblas. Ahí entonces está yendo en contra de Dios, y Dios está dando día a día, está haciendo cosas y permite que los hombres entren en esa cuestión, y el hombre mismo se destruye. Amén. Vamos a ir mirando. Vamos a llegar al capítulo 9, cuando ya Dios ejecuta el juicio y viene Noé, y entonces dice Dios, versículo 3 del capítulo 9, todo lo que se mueve y vive, animales, os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces mire, el hombre ya come frutos, ahora come hierbas, ahora aquí come animales, y come legumbres, lo acompaña con ensalada. ¿Para qué? Para darle un equilibrio, para que la alimentación tenga una influencia. Ya primero maldice la tierra, luego la maldad se multiplica, ya hay violencia, hay una cantidad de cosas, se degradó la raza humana. Porque salté una partecita porque no quiero detenerme mucho en esto, porque esto causa mucha controversia. Pero aquí dice que había gran violencia, y entonces la pregunta es, ¿por qué un Dios justo? ¿Qué pecado cometieron los animales? ¿Por qué al venir el diluvio Dios destruye todo ser viviente? ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de los elefantes, de los rinocerontes, de los cocodrilos, si ellos tendrán que comer hierba verde? ¿Cuál era el problema? Como la maldad del hombre vino en desobediencia por el pecado, entonces Dios dio una maldición para que la tierra produjera espinos y cardos. Pero el hombre no se corrigió. Si hubiera corregido, hubiera podido tener esa maldición, pero no avanzar en la maldición, en el deterioro de la tierra. Hubiera podido mantener una relación con Dios a través de los altares, como enseña Caín y Abel, pero no avanzar en la maldad. Y bueno, volverse a Dios con sacrificio, como nosotros hacemos, los cristianos, ¿no? No somos las personotas esas que quisiera Dios que fuéramos, pero tenemos un recurso que es un abogado para con el Padre, y tenemos una palabra para obedecer, y tenemos un espíritu que nos guíe. Ellos no, ellos más y más y más maldad. Bueno, ¿cuál fue el pecado de los animales? Miremoslo aquí. Y dice, a ver. Capítulo 6, regresemos al capítulo 6. Traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, del hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, que me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué tienen que acabar con todos los animales? Los reptiles, las aves. ¿Por qué? ¿Pecaron? ¿Los animales pecan? La maldad del hombre, correcto, ha contaminado. ¿En qué forma los contaminaron? En que se devoraban unos a otros. Eso viene desde
Desde la eternidad viene el nuevo orden mundial, a establecer un nuevo orden. Vino Satanás a hacer desobedecer al hombre y luego lo incitó a hacer cosas. Y vinieron estos personajes que se contaminaron con las mujeres y de la misma forma que hicieron con las mujeres, hicieron con los animales. Creo que eso ya lo hemos hablado, hablando de la mitología griega y todas esas cosas. Bueno, ojo con eso. Entonces, observe usted que primero el hombre solamente con los frutos tenía. Estamos hablando de alimentación. Entonces ahora Dios maldice la tierra, pero no quiere que el hombre se muera, hermano. Dios tiene un propósito con el hombre. Tiene una edad para hacer muchas cosas como las hizo Dios. Pero le aumentan las plantas verdes. Pero luego viene el diluvio porque se multiplicó la maldad y entonces acaba con los animales, y con el hombre, con todo ser viviente. Pero después de que salen del arca, le dice, los animales son para comer. ¿Cuáles animales? Dios los destruyó. Los que llevaban el arca ahora se van a multiplicar y va a venir otra oportunidad al hombre. Entonces el hombre encuentra en los animales los nutrientes, las proteínas y todo aquello que necesita para tener una buena salud, pero ya con menos vida. De ahí vienen animales limpios y animales inmundos. Y de ahí vienen las fieras del campo. ¿Por qué va un león a matar un corderito si ambos comen hierba? Porque la tierra, la maldad del hombre se multiplicó, hubo más no quiero meterme con los nefilines, las tengo. Hubo menos comida, amén. Entonces ellos no se saciaban, entonces empezaban a agredirse unos a otros o a matarse para que no comieran de lo que estaba escaso, en escasez. Y algunos optaron por ser depredadores, por comer muerto, otros por matar y comer, etc. Ahí se generó eso. No hay otra forma de entenderlo. Cuando viene el Génesis, entonces Dios, el diluvio, entonces Dios le da los animales al hombre, ahí va a suplementar, pero la edad va mermando, usted se da cuenta que va a ir mermando la edad. Trasladémonos al Nuevo Testamento, de una vez por todas. El pecado ha hecho que el mundo esté así. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrán guerras. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay guerras? Porque el hombre aumentó la maldad. ¿Cierto que sí? El amor se enfrió. Ya no le importa a un presidente, a un mandatario, a una nación, porque es poderosa, no importa aniquilar a otra, dejar un montón de muertos para quitar el petróleo, para quitar los recursos naturales, para poder saciar sus intereses políticos. No le interesa nada. Eso es porque el amor se enfría. Ahora, ¿qué genera eso? Eso genera pues endeudamiento externo, los valores de la guerra son incalculables, además de las muertes, y todo económicamente los países se quiebran, entonces ya no se produce, los campos se abandonan, países como el nuestro, que hay violencia, hay toda esa cantidad de cosas, la gente está desplazada y los campos los usan, pues a veces multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, la maldad se multiplica sembrando nuestros campos con narcotráfico o con productos narcóticos, mejor, de toda clase, y entonces eso esa es la maldad. Amén. ¿Sí o no? Viene el Señor, entonces la ley establece animales inmundos y animales limpios. Y entonces los animales inmundos son aquellos que tienen un sistema inmunológico y digestivo diferente al del hombre. Y entonces como aquí le llamamos gallinazo, chulo, bueno, buitre, viene y come un animal, carroñeros, ¿no? Los animales carroñeros, ellos se alimentan de esos animales podridos, carroña. Ellos tienen su aparato digestivo capacitado, adaptado para eso. ¿Sí o no? Y entonces ahora el hombre
pone un negocio y para poder tener dinero, pues si tiene oportunidad de vender eso y hacerlo pasar por pollo, por gallina, lo hace. ¿Y qué está haciendo? Se arrima a comer su buena gallina, su buen sancochito, su buen caldito o asado, como sea, y está comiendo animales carroñeros que van a afectar su salud, que a largo plazo, corto, mediano plazo, le producen enfermedades en el cuerpo. Pero esa enfermedad, usted no pecó. Usted no pecó para que esa enfermedad lo atacara. Es la maldad que viene desde el Edén, que se ha venido multiplicando. El pecado ha venido tomando dimensiones hasta el punto, mi hermano, de que tenemos unos hermanitos que somos hijos de Dios todos, de la creación y en la fe, con los ojos así, que comen murciélagos, comen serpientes. A la serpiente la maldijo. ¿Cómo va a creer que va a ser de bendición comer un animal que el Señor lo maldijo? Pues ahora nosotros entonces tenemos restaurantes de esos orientales que vienen para acá y entonces se están metiendo las costumbres, como dice la Biblia, traídas de Oriente. Los alimentos se están variando, están vendiendo alimentos con nombres raros, nombres que no sabemos ni pronunciar, y muchos menos sabemos el contenido, y nos dicen que tiene estos ingredientes, es rico, lo adoban y lo adornan con muchas cosas, es de un gusto buena para el paladar, pero para el organismo, ¿qué? Fuera de eso, entonces tenemos el mundo ha crecido, el afán del siglo, toda esta cuestión. Entonces vienen los productos químicos para preservar todas esas comidas, para hacer todo eso. Entonces todo eso está dañado. Ese es el origen de las enfermedades. Pero producido ¿por qué? Por el pecado. O sea, viene del Edén hacia acá. Han habido unos cambios, se han sucedido unos cambios que nosotros estamos pues día a día viendo más cosas y sufriendo más cosas. Amén. Por eso el Señor viene. Y cuando nos perdona el pecado, y usted va a la profecía en Isaías 53, dice que Dios quiso cargar en él nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestro pecado, y que él fue a la cruz sin abrir la boca, como cordero mudo fue llevado, y que ciertamente él cargó nuestros pecados y nuestras enfermedades, porque el causante de la enfermedad es el pecado. Entonces nosotros pecamos de muchas formas. Amén. Pecamos de muchas formas. Entonces Dios nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos aquí un montón de cosas para aprender. ¿Por qué personas se sanan y luego de que se sanan se mueren? Al mes, a los 2, 3 meses. ¿Por qué tenemos personas que están sufriendo de diferentes enfermedades? Porque estamos consumiendo cosas que son nocivas para nuestro organismo. Nuestro organismo también ha mutado, esa es la palabra de moda ahora, de tal manera que ahora asimilamos, dependiendo de lo que comamos, estamos asimilando diferentes formas de vida. ¿Me hago entender o no? No está muy enredada la cosa. Entonces ahora Dios viene y trae una solución, que es Cristo para el pecado. Al quitar el pecado, entonces la consecuencia del pecado se quita. Él coge el pecado, lo arroja al fondo de la mar y nunca más se acuerda de él. Pero nosotros, entonces vienen ahora problemas. Vienen problemas que podemos tomar algunos de ellos. Por ejemplo, en el capítulo, ¿dónde está eso? El paralítico de Bethesda está en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, ¿es o Lucas? A ver, ayúdeme con ese versículo.
Aleluya. Lucas 5. Vamos a Lucas 5. Aconteció un día que él estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas. Perdón. ¿Eso está dónde? De Lucas 5 y 17. Un momentito, a ver. No leamos todo eso porque se nos va el tiempo. Déjeme, yo quiero leer un solo verso por acá. Lucas 5. A ver. Aquí está. No, este no es. Que lo haga por el techo. No, es el paralítico de Bethesda, que lo metieron a la piscina y que vino un ángel y movía las aguas, el primero que entraba en la piscina. Vamos a mirarlo. Entonces, Marcos 5. Déjeme, yo le voy a mostrar aquí a usted algo relacionado con... Vamos a ver. Vamos a mirarlo aquí. Perdón, hermano, un segundito. Bueno, en Juan capítulo 5. Estamos cerquita, ¿no? Bueno. En el capítulo 5, versículo 12, entonces le preguntaron, a ver, hay una narrativa ahí que dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, versículo 4, agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había ahí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús vio al acostado, supo que le daba mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le respondió, claro que sí. Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 11, empiezan los judíos a preguntarle. Entonces los judíos, versículo 10, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no esté lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te sanó? Amén. Y entonces él le dijo, le preguntaron, ¿quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo al que había sido sanado, el paralítico, al ex paralítico, y le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí tenemos un caso de que este hombre estaba allí enfermo por causa del pecado. Dijo, no peques más. No dijo, no peques. Dijo, no peques más. Ya para de ahí. Ya para de pecar. Para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, esto es Biblia. Esto es lo que está escrito. Esta es una doctrina. Amén. Me va a decir, pero de una doctrina no puede sacar olvídese de cosas. Eso lo dijo el Señor. Está escrito y así es. Pero no peques más para que no te sobrevenga una cosa peor. Hay gente que ha sido sanada por Dios por un milagro, sea un inconverso, sea un creyente, pero no le paran. No paran de pecar. Por ejemplo, ¿qué pecados? Usted dirá, hoy la fornicación, el adulterio, todo. Sí, todo eso está bien. Pero ¿qué tal el odio? ¿Qué tal el resentimiento? ¿Qué tal la maldición? ¿Qué tal las injurias?
¿Qué tal otras cosas más? El chisme, por ejemplo, por un chisme puede hacer matar a una persona, la Biblia lo dice. ¿Qué tal eso? Vamos a mirar la primera carta de Pedro en el capítulo 3. Entonces muchas veces hay cristianos, hermanos, que tienen problemas, tienen conflictos de falta de madurez, falta de crecimiento espiritual, falta de enseñanza, falta de sometimiento, falta de quebrantamiento. O sea, no, Dios trata con ellos, pero ellos endurecen el corazón. Y vamos a mirar aquí, por ejemplo, una buena conciencia. Capítulo 3, primera carta de Pedro, en el versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Número 1, compasivos. La compasión. De la misma forma que Dios tuvo compasión con nosotros. ¿Qué es compasión? Por ejemplo, hermano, si usted a alguien lo ofende, lo agrede, le dice, tenga compasión de él, no sabe, no entiende, no tiene madurez. De pronto no ha tenido tiempo para aprender la palabra. De pronto, hermano, ha sido, lo han cogido como dicen algunos, de su puerquito, ¿no? Y el hombre no resistió. Pero Dios, si él va y después de que haya hecho la embarrada, va y se arrodilla y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Pero entonces la actitud nuestra de no ser compasivos puede provocar en él endurecimiento de corazón, puede provocar en él más ira o más contienda. Y después de que recibió una sanidad, su corazón, su conciencia está cauterizada, hermano. Y entonces está la puerta abierta, porque el que opera ahí es el diablo, ¿cierto que sí? Y entonces viene el enemigo y pone otras cosas en él. Entonces dice aquí, no devolviendo mal por mal, es tener una buena conciencia. Entonces para que no volvamos a pecar debemos tener una buena conciencia, o sea, un buen conocimiento. La conciencia es el conocimiento intrínseco de uno. Es con y ciencia, con conocimiento, con conocimiento. Debemos tener una buena conciencia, un buen conocimiento de las cosas de Dios, las cosas espirituales. Por ejemplo, si usted no perdona, Dios no lo perdona. Si uno va a orar a Dios y no ha perdonado, ¿cómo Dios va a hacer un milagro? Él no puede contradecir su palabra. Entonces, por eso unos reciben, otros no reciben. Otros se demoran más para la sanidad porque Dios lo quiere sanar. Entonces Dios empieza a tratar con él y empieza a darle mejoría. De pronto se agrava, de pronto se alivia, de pronto se agrava y está a punto de morirse y corre y ora y ora y ora y clame, y hay alguien parado en la brecha a favor de él para que no lo destruyan, y Dios no lo puede destruir. Acuérdese que Dios le dijo a Abraham. Acuérdese lo que Dios le dijo a Jeremías: ya no ore más por este pueblo, va a cautividad. ¿Ve? Y así sucesivamente. Entonces hay que entender. Yo busqué un hombre que se parara en la brecha a favor de la tierra para no destruirla, no lo hallé. Entonces un hombre intercediendo. A Moisés le dijo: ya nomás quítate de medio, yo lo destruyo. Moisés dijo: no, señor. Y le dijo a Aarón: corre, trae el incienso. Se paró entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. Le dijo a Dios que él no se quitó, siguió intercediendo, y eso nos pasa a nosotros. Tenemos un enfermo, un hermano, una persona de la casa, alguien, y estamos orando y estamos bien con el Señor, limpios del pecado, con amor se ora, con entendimiento, con intercesión y toda esa cuestión, y ahí está el hombre ahí en sus altibajos. Y en medio de esos altibajos, Dios trata con él hasta que por fin el hombre se arrepiente y después de mucha lucha se salvó de la enfermedad, pues, gloria a Dios. Amén. Pero si se levanta y vuelve a lo mismo, le puede ocurrir algo peor. Ahí tenemos ese texto de Juan. Bueno, ahora dice aquí: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Mire, esta es una de las cosas más, es la principal.
Es la principal para uno tener bendición de Dios. Bendiciendo, sabiendo. ¿Por qué tenemos que bendecir? Sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Imagínense, hermano, una persona que sea tacaña, que sea un pordiosero, un mendigo. El pordiosero, el mendigo, aunque tenga, no gasta. Él va y lo guarda debajo del colchón y siempre pide. ¿Para qué le van a dar una herencia a alguien que no gasta? No porque no la necesite, porque no la va a utilizar. ¿Para qué Dios le va a dar sanidad a una persona que no va a saber utilizar esa sanidad para servir a Dios, para reconciliarse con el hermano, para ayudar a otro? Son cosas muy delicadas. Escuche bien. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le das bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, por favor, aquí dice el que quiere amar la vida, no dice el mundo, la vida. La vida. ¿Te quiere vivir? El que quiere amar la vida. Y dice, y ver días buenos. Yo quiero ver días mejores cada vez. Cada día quiero que ese día sea mejor para mí. ¿Cómo uno ve días buenos? Teniendo salud, pudiendo disfrutar de ellos, de lo que Dios nos da, de las bendiciones, pudiendo tener paz y armonía con todo el mundo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal. No hable mal, no hable mal. Refrene su lengua del mal. Hablar mal de otros es maldecirlo. Hablar mal de la palabra, hablar mal de lo que Dios está. El pueblo de Israel habló mal de Dios. Dijo, estamos cansados de este maná, este pan tan liviano. Estamos hartos ya de esto. Hablaron mal. Hablaron mal contra Moisés. María y Aarón hablaron mal de Moisés a causa de la mujer cusita que Moisés había conseguido. Hablaron mal del maná, hablaron mal de la tierra. Entonces, cuando la gente empieza a quejarse, cuando la gente empieza a maldecir, a hablar mal, no puede haber día bueno. Cuando la Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tengamos, teniendo techo y abrigo, estamos contentos con eso. Amén. No satisfechos, contentos. La ley del contentamiento. Amén. Entonces, refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, no hablen mentira. Ellos dijeron, cuando dicen no hablen engaño, es no engañen al resto de la gente con sus comentarios. ¿Cuánta gente ha dejado de venir a la iglesia? Porque otro le dijo, no, tampoco soy religioso, no soy monja para mantenerme metido en la iglesia. Una persona que perseveraba, que caminaba con el Señor, le quitó esa virtud, enseguida, como yo engaño, mirad que nadie os engañe, como se dejó engañar, ahora el diablo toma ventaja, endureció su corazón y ya empezó a venir, ya Dios no viene, y ya al último se endureció, y a lo último ya no está en el Señor. ¿Usted cree que no pasa nada? Sus labios de hablar engaño, apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal. Para aprender a hacer el bien hay que dejar de hacer lo malo. Busque la paz y sígala. Entonces aquí tenemos problemas, porque tenemos mujeres que hablan mal del marido, maridos que hablan mal de la mujer. Cuando vienen estos conflictos, lo primero que hay que ponerse en paz es con aquel con el cual hemos hablado mal, que le hemos maldecido, que hemos hablado mal de ellos, decir mal, maldecir. Hay que pedir perdón a Dios. Hay que ponerse en paz, busque la paz y sígala. Mira que estamos apenas en el primer paso, hay un montón de cosas. ¿Por qué viene la enfermedad?
Entonces, aparte de hacer el mal, haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Él lo está mirando. Yo lo justifiqué, yo lo perdoné, yo lo salvé. Mire, le perdoné toda esa deuda y yo no es capaz de perdonar al hermano la de coca que le debe. Así hay una palabra, no dice de coca, pero más o menos me entendió. Pero no le perdonamos. Alguien se enojó contra nosotros, alguien dijo una cosa maldicia de nosotros, alguien hizo algo y es motivo suficiente para enojarnos con él. No, pues que con razón, sí, humanamente es con razón, pero Dios no tiene nada que ver con lo natural. Dios es eterno, Dios no cambia. Por eso es que por eso hay tanta gente equivocada. Ay, pero ¿qué es el del Antiguo Testamento? No, busque la parte que nos edifica y verá que es lo mismo que el Nuevo Testamento. Lo podemos entender mejor allá porque es más amplio. Entonces, aquí dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces podemos orar, podemos clamar, podemos buscar, pero nos tenemos que poner en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos. Amén. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿cómo podemos ser sanos? Esa es la razón por la cual, una de las razones, muchas hay. Una de las muchas razones. Vamos a ir escudriñando esto. Entonces, aquí nos tenemos que poner en paz con Dios. Las oraciones son eficaces. Puede haber un grupo de personas familiares orando, iglesias orando, para que Dios obre un milagro. ¿Acaso Dios es sordo? Gracias, Padre. Isaías 59. Mire, entonces uno dice, ay, pero es que hemos orado, hermano. Llevamos tanto tiempo orando. Hermano, hay que hablar la palabra. Vamos a ir a Isaías 59. Creo que mañana podemos darle otro empujoncito a esto para ir mirando algunas cosas importantes. Esta es la primera causa. 59:1 de Isaías. Mire cómo dice. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades o maldades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Dios no escucha. Y los tienen embolatados con yo no sé quién sacó eso. Yo no sé de quién se inventó eso. No, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No dice así la Biblia. Dice que aún la oración del impío es abominación a Dios. Que Él pone al pecador en deslizaderos. Entonces, todos esos conceptos antibíblicos que yo no sé quién se los inventó, como otros muchos pensamientos. No, Él ama es al que se arrepiente. Hay 2 ladrones en la cruz. Y le dijo primero lo blasfemaron, primero lo irrespetaron, ambos, de la Biblia. Pero luego el uno, viéndolo ahí, que era inocente, y viendo, fue redarguido. Y dijo el otro, respeta, hombre, ya, párale. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Y qué les contestó el Señor? No se preocupen que hoy estarán conmigo en el paraíso. ¿Sí o no? No, Señor. No dijo, hoy estarán. No, los dos no. Al que se arrepintió. Al que lo confesó. Entonces allí es donde
donde tenemos que ir mirando todas estas cosas. Una de las cosas principales es una buena conciencia. Yo sé que el Señor manda amarnos fraternalmente, ser compasivos, misericordiosos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición, bendiciendo a otros. ¿Cómo yo heredo bendición? Bendiciendo a otros. Yo bendigo a otros, estoy recibiendo bendición de Dios. La sanidad es una bendición. Entonces la maldad del mundo se ha multiplicado y habrán señales del fin, habrán pestes, hambre, destrucción. Hay juicios también de Dios. Eso por un lado. Nuestra actitud determina nuestra sanidad o no. Y no hemos hablado de fe todavía, porque la fe también va ahí, pero ya que estamos en Isaías, ¿por qué no leemos para terminar y mañana lo explicamos? El capítulo 24 de Isaías. Y usted lo lee, leamos unos versos, usted lo lee en su casa y dice si se parece en algo a lo que estamos viviendo en este tiempo. Si se parece en algo, no voy a decir que aquí está el COVID, aquí no está el COVID. Porque plagas han habido en el mundo, muchas plagas, desde los tiempos del Antiguo Testamento. Amén. Pero vamos a leer y vamos a mirar. Y usted se va a dar cuenta que esto es lo que se llama el Apocalipsis de Isaías, en el capítulo 24. ¿Qué dice? He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su paz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta y al que toma prestado, como al que da al logro y así al que lo recibe. Le va a suceder lo mismo. La tierra está enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Qué es lo que se está hablando? De acabar con la población. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Entonces esto está profetizado, esto es para el tiempo del fin. Entonces mire, ¿qué es lo que hace que hayan tantas plagas, tantas enfermedades? El pecado. El pecado. Dios les dio el maná, ellos estaban cansados, pidieron carne, le dieron carne, ¿y cuántos murieron? Todavía estaba la carne en sus dientes, dice. Y ya empezó la plaga, la mortandad. Hay muchas causas. Amén. Pero lo más importante es tener una buena conciencia, tener un buen conocimiento de la palabra y tener que nuestra conciencia no nos acuse la dureza. ¿Cuándo no nos acusa la conciencia? Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando caminamos con el Señor, cuando le damos a Dios en primer lugar, cuando no conceptuamos nosotros mismos por nuestra propia forma, nuestra propia voluntad. Amén. Esto hay que estudiarlo, hermano, son cosas que tenemos que aprender, que están ligadas con... Y hay sanidad también, a quienes sana Dios y porque a otros no sana, porque unos se mueren y porque otros no se mueren. Todo esto tiene algunas explicaciones, aunque no lo sabemos todo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén.
Porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿O quién le dio a él primero para que luego le reclame algo como que tiene que dar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Amén. Así dice la palabra. Pero podemos entender algunas cosas porque de cada incógnitas uno se queda perplejo. Aún ministros puede suceder. No estamos condenando con esto a nadie. Estamos tratando de entender, según la palabra nos enseña, por qué hay enfermedades, de dónde se originan, por qué unos sí, otros no. Y fuera de eso hay impíos que les sucede como si fueran justos y hay justos que les sucede como si fueran impíos. Padre Celestial, ayúdanos a entender tu misericordia, a entender tu gracia, a entender tu verdad, a entender tu poder, a entender, Señor, que tú eres fiel, que eres poderoso, que eres excelso, Rey de Reyes y Señor de los Señores, Padre de gloria y Dios de toda gracia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, a honrarte, bendecirte, glorificarte, exaltar tu nombre y proclamar tu grandeza. Bendecimos a los hermanos. Oramos, Señor, por todos los que están en lechos de enfermos, Señor. Oramos y te pedimos con todo el corazón que bendigas, cubras, libres y guardes tu pueblo de este tiempo, Dios mío, Señor, final. Tu palabra dice que tenemos que orar para ser guardados de todas estas cosas, Señor, que vienen, Señor, que no se carguen nuestros corazones de glotonería, sino que estemos listos, Dios mío, preparados, Señor, para el día de tu venida. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre santo y te damos la gloria. Gracias por tu Espíritu que está con nosotros para enseñarnos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe, los lleve y los traiga. Mañana, con la ayuda del Señor, tenemos domingo, primer domingo del mes. También tenemos Santa Cena y vamos a ver cómo nos guía el Señor, si hablamos más de esto o hay algo más que tocar. Amén. Dios le bendiga.